Bienvenidos a un nuevo capítulo de Camino a Qatar 2022. El día de hoy hablaremos sobre el país que es el principal exportador de tulipanes en el mundo. El país que se vio envuelto en la polémica del tan famoso no era penal y el país que se quedó grabado en la memoria de todos los aficionados y amantes del deporte como el campeón sin corona. El día de hoy hablaremos sobre Holanda. La selección de fútbol de Países Bajos es el equipo representativo de este país en las competiciones oficiales desde 1905. Su organización está a cargo de la Real Asociación Neerlandesa de Fútbol, que es una de las asociaciones más antiguas del mundo y que pertenece a la UEFA. A menudo se le cita también erróneamente como la selección de fútbol de Holanda, siendo incluso su uso más popular que el nombre oficial. No obstante, aún hoy, la UEFA sigue refiriéndose oficialmente a este equipo como la selección de fútbol de Holanda, mientras que la FIFA ya actualizó el término y se refiere a esta selección como la selección de fútbol de los Países Bajos. La selección de Países Bajos tiene el triste mote de la mejor de la historia que nunca pudo conseguir un título mundial. Con 3 subcampeonatos lidera esta categoría entre los equipos que nunca han levantado el trofeo, y en la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 irá una vez más en busca de romper el maleficio. Aunque si bien este combinado no tiene la misma cantidad de mundiales disputados que muchas selecciones que están a su par en cuanto a fútbol, sí podemos denotar que a lo largo de su historia, y más preciso desde aquella segunda edición de este torneo, Holanda ha sido una nación recurrente en fases finales, que anima y que propone mucho con sus estilos de juego. Pero, ¿por qué se le conoce como la campeona sin corona? Bueno, después de escuchar que ha llegado a 3 finales y las ha perdido, uno puede imaginarse que ese apodo se refiere a eso, pero no. Va un poco más allá, apelando a un sentimiento deportivo de aquella naranja mecánica imparable en el Mundial de 1974. Nos referimos a la Holanda de Johan Cruyff, el equipo que maravilló con el llamado fútbol total, que había regresado al torneo después de 6 ausencias. Logró enamorar a propios y extraños con su gran juego, logrando que incluso aficionados de otras selecciones apoyaran a esta selección para ganar el Mundial. El primer momento clave de esta selección se dio en la clasificación al Mundial de Alemania Federal en el 74, cuando se clasificó en la última jornada con un 0-0 en Ámsterdam frente a Bélgica, que le dio el pase por su mejor diferencia de goles. Y fue en un 18 de noviembre del 73 cuando empezaría el camino de esta selección. El segundo momento clave ocurrió en marzo del 74, cuando la federación solventó el cambio de entrenador, entregando la selección a Rinus Michels, recién campeón de la Liga Española con el Barcelona y muy cercano a Johan Cruyff, quien apoyó su nombramiento. Todo esto a 3 meses antes de comenzar un mundial al que Holanda acudía con la intención de mostrar aquel crecimiento, pero sin sospechar hasta dónde podría llegar. La naranja mecánica se presentó en Hannover el 15 de junio de 1974, debutando ante Uruguay, que a base de velocidad, presión, remate y con 2 goles de Johnny Rep pondrían a los holandeses en el escenario mundialista. 4 días después llegó el jarro de agua fría, con un 0-0 frente a Suecia sumando solo un punto, y en la última jornada del grupo obligada a vencer para pasar como primera o no perder para no quedar eliminada, Holanda barrió por 4-1 a Bulgaria en Dortmund, un 23 de junio en el que se comenzó a escribir la historia de su fútbol total. Así pasó a la segunda fase, y ahí ya fue el espectáculo total. La Argentina de Carnevali, Hausmann, Sá y hasta Mario Kempes fue vapuleado por esta selección 4-1. De principio a fin, Holanda dominó, con un gol maravilloso de Cruyff y la sensación ya generalizada de aquella Holanda. Esta estaba capacitada para acabar con la hegemonía de Brasil, a la que debía enfrentarse en el cierre del grupo. La siguiente víctima, como ya comentamos, sería Brasil, el escenario Dortmund. Una Brasil ya sin Pelé, que quedaría fuera gracias al espectáculo del juego que regalarían Neskens y Cruyff. Este con un gol soberbio, que le dio la victoria por 2-0 y el pase directo a la final, donde enfrentaría a la anfitriona Alemania Federal. En aquella final sucedió lo impensable. Holanda llegaría como una selección que sabía jugar con los ojos cerrados. En la primera jugada del partido se produciría más o menos al minuto 2 un penalti que adelantó al equipo de los Países Bajos, y en Múnich
solo se escuchaba el clamor de la hinchada holandesa con un fútbol enorme que ya había cautivado. El juego de aquellos descarados que se atrevían a todo fue opacado por un segundo penal, pero ahora por parte de Alemania, para después, con un remate cruzado impresionante, sensacional de Gerd Müller, pondría un marcador final de 2-1, perdiendo la final, eso sí, con un juego espectacular. Alemania fue la campeona, pero Holanda, que aún jugaría y perdería la final del 78 y ya mucho tiempo después la del 2010, entró en la posteridad del deporte mundial con aquella presentación monumental en que no solo se ganó la admiración general, sino que puso en el escenario un fútbol hasta entonces desconocido, un despliegue físico y táctico que por sorprendente empezó a tener una multitud de seguidores y acabó por ser la base de lo que sucedería en un futuro. Aunque esta selección no ha logrado levantar el trofeo mundialista, estamos hablando de una selección que tiene una gran cantidad de leyendas históricas en el fútbol en su haber. Y me refiero a jugadores de la talla de Arjen Robben, de Edwin van der Sar, de Johan Cruyff. Y estamos seguros que de la mano de todos ellos y de ahorita un Memphis Depay que anda encendido, va a buscar lograr estar entre las fases finales, llegar a esa tan ansiada copa que se les ha negado ya en varias ocasiones. Esperemos a ver qué tan lejos llegan en el próximo mundial y que ya no se vuelva a repetir un no era penal para que se juegue libre de polémicas. Pero mejor vayamos a ver su arquitectura y la belleza que rodea a este país. La arquitectura holandesa ha marcado un papel importantísimo en el discurso internacional de la arquitectura, marcado en 3 épocas. La primera fue en el siglo XVII, cuando el apogeo del imperio irlandés estaba en su máximo esplendor. La segunda fue en la mitad del siglo XX, cuando empezó el modernismo. Y la tercera lo estamos viviendo hoy en día, cuando vemos que arquitectos de Holanda han salido al mundo para ganar prestigio internacional. No hay una respuesta inequívoca en cuanto a la definición del estilo nacional holandés en arquitectura, pero el hecho es que el gótico holandés tiene la mayor continuidad histórica en el territorio del país. Fue utilizado más por los buscadores de la construcción y los seguidores del historicismo. Original en los Países Bajos fueron el Renacimiento y el Clasicismo. Por lo tanto, se cree que el periodo de mayor desarrollo de la arquitectura de los Países Bajos coincidió con el triunfo político del Estado, la llamada Edad de Oro de la República de las Provincias Unidas y en particular del siglo XVII, cuando las ciudades ya se estaban construyendo activamente en el país y se estaban implementando ambiciosos proyectos urbanísticos, como por ejemplo el de Ámsterdam, y que al mismo tiempo en el país se estaban creando arquitectos locales famosos. En el territorio holandés se conservaron las estructuras megalíticas del periodo neolítico y desde el reinado de los carolingios en el territorio de los Países Bajos históricos, las ciudades comenzaron a surgir y a construirse. Las iglesias basílicas se construyeron durante el llamado Renacimiento carolingio. Por ejemplo, la Basílica de San Servacio en Maastricht, que es el templo activo más antiguo de Holanda y un raro ejemplo del estilo románico. Menos frecuentemente se erigieron capillas céntricas como la capilla del Palacio de Valkhof, que probablemente fue construida en los siglos XVIII o XIX. En el siglo XIII, las decoraciones de las iglesias, de acuerdo con los modelos franceses, se caracterizaron por el simbolismo del contenido y la convencionalidad de la forma. En los siglos XIII y XV, las ciudades crecieron alrededor de castillos y plazas de mercado con casas de gremios y tiendas, la torre de la ciudad y el ayuntamiento. El diseño radial circular prevaleció y teníamos, además, muros de la ciudad construidos con poderosas torres y puertas, puentes fortificados, casas de madera y piedra con fachadas estrechas que generalmente se encontraban en varios pisos con frontones, a menudo decorados con colores muy vivos. La mezquindad y la tradición de la planificación nos daba por un lado una decoración rica y una decoración sofisticada que indicaban claramente una combinación de las características románicas y góticas. Sin embargo, el dominante de estas ciudades holandesas inevitablemente se volvió al lado gótico. Y ya que andamos en estos temas, el llamado ladrillo gótico se desarrolló en el norte del país con sus suelos pantanosos. Hablemos ahora de la arquitectura gótica religiosa en esta nación, y qué mejor que mostrando las catedrales que se construyeron.
La primera es la Catedral de Utrecht. Para ver el registro más temprano que tenemos de la catedral, habría que remontarse a nada menos que el siglo VII. Aunque como tantas otras construcciones, vio como con el paso de los siglos tendría que estar siendo rediseñada en función a las modas de la época. En 1253, la primitiva catedral fue dañada por el fuego, siendo entre los años 1254 y 1517 construida una nueva iglesia en un estilo gótico, que evocaba claramente a los modelos franceses. Esta catedral de Utrecht, construida entre los años de 1321 y 1382, tiene 111 metros de altura que la convierten en la torre más alta de Holanda, albergando en su interior las interesantes capillas de San Miguel y San Edmond. La Catedral de Hertogenbosch, convertida en la catedral de la ciudad en el año de 1559, es la primitiva iglesia de San Juan de Hertogenbosch. De origen románico, fue reemplazada a mediados del siglo XIV por su actual fábrica gótica, prolongándose las obras durante todo el siglo XV hasta que durante la primera década del siglo XVI fue definitivamente concluida. La torre principal, ubicada a los pies, como hemos visto que es la característica común de todas las iglesias góticas de la escuela de Brabantía, fue pasto de las llamas a finales del siglo XVI, debiendo por lo tanto ser reconstruida por una nueva estructura que en ningún caso alcanzó la ambición de su predecesora. La Catedral de Breda es otra de las grandes catedrales góticas holandesas ubicada en la ciudad de Breda, conocida mejor como Grote Kerk y situada junto a una de las plazas más concurridas de la ciudad. Iniciada en el siglo XIII, vemos cómo es que su estructura repite los modelos ya conocidos de campanarios a los pies caracterizados por su esbeltez, un cuerpo de naves, un marcadísimo crucero y una cabecera dotada de deambulatorio, todo ello cuajado de pináculos y gabletes que colaboran o acentúan la ya de por sí verticalidad del edificio. Y por último, la Torre de San Martín, un campanario de la iglesia de San Martín de Groningen, convertida por méritos propios en el principal símbolo de la ciudad. Esta es una construcción gótica que se comenzó a construir en el siglo XIII sobre los restos de una catedral anterior que era de estilo románico y que fue destruida por un rayo. En el siglo XVI, desde Italia y desde Francia, comienzan a llegar estilos propios del Renacimiento a los Países Bajos, y esto comienza a impregnar de ideas renacentistas a todos los arquitectos, y por ello se comienza a dar una especialización, una educación más profesional a los mismos, y estos comienzan a crear obras teóricas. Esto conlleva que se cree o que se forme como tal el primer arquitecto en esta nación, y me refiero a Peter Cooke van Alstom. Curiosamente, esta adopción del arte del Renacimiento, incluso en la arquitectura, fue de forma indirecta, porque los italianos o los franceses no trabajaron precisamente en ciudades holandesas como sí lo hicieron en Alemania. ¿A qué me refiero? Me refiero a que la absorción ocurrió en el suelo local por los constructores locales, que condujo inevitablemente a la transformación de las formas arquitectónicas del Renacimiento italiano en la arquitectura holandesa. Estas formas percibidas desde el exterior y completamente recicladas se utilizaron para la decoración sin afectar a la construcción de edificios góticos antiguos. Los elementos propios de este empuje renacentista, como las cornisas, se aplicaron a edificios ordinarios, esencialmente medievales, lo que dio como resultado un cambio significativo en las proporciones clásicas. Los frontones muy altos de los edificios conservan una forma escalonada y las ventanas aledizas aún se destacan en las fachadas. Típico en este sentido son los numerosos edificios de ayuntamientos, tiendas y corporaciones mercantiles. La arquitectura de este país del tulipán en el periodo llamado Renacimiento del Norte estuvo significativamente influenciada por factores políticos, económicos y religiosos externos e internos. Así, el auge de la economía y la política condujo al enriquecimiento y el crecimiento de las ciudades holandesas, a su desarrollo y en primer lugar a la construcción de edificios seculares y el aislamiento de las ciudades nacionales. En los edificios seculares de la época se creó un estilo nuevo y muy pintoresco, en el que, sin embargo, se combinó la base estructural tradicional gótica con una gran cantidad de motivos arquitectónicos renacentistas. En algunos lugares se ha desarrollado la tradición de la albañilería, que incluye detalles clásicos de piedra blanca. La arquitectura holandesa comenzó a tomar un significado más allá de sus fronteras, pues
empezó a impactar directamente en naciones como Alemania y como Inglaterra. A la par de todo esto, y ya hablando un poco más en el siglo XVII, comienza un auge de desarrollo y de prosperidad en la nación de los Países Bajos. Tanto es así que se comienzan a crear canales con el objetivo de drenar los terrenos, además de brindar protección, y se incentiva la mejora del transporte. El siglo XIX en los Países Bajos es denominado por historiadores del arte y de la arquitectura como un tiempo pasajero. Pues en este momento o en este periodo no se crearon ningún monumento destacable o ningún monumento sobresaliente en los Países Bajos. Pero eso sí, este periodo sí tuvo algunas cositas del arte y de la arquitectura que vamos a ver ahora. Después de todo, las ciudades holandesas deben una gran parte de su rostro arquitectónico a las actividades de los constructores del siglo XIX. Esta era una época en la que las ciudades crecían activamente, la industria se desarrollaba, se producía un aumento cultural y educativo, se construían y reconstruían centros urbanos de cultura, museos, teatros y bibliotecas públicas. El romanticismo paneuropeo, que había echado raíces en los Países Bajos en la arquitectura, también produjo un resultado brillante y tangible. Este se definió como el estilo nacional holandés. Incluso antes de mediados del siglo XIX, los Países Bajos se construyeron principalmente sobre muestras francesas. Luego comenzaron a aparecer muchos edificios eclécticos, pero también neogóticos holandeses, completado con detalles neorrenacentistas realizados por líderes arquitectónicos del país, que se entendía como un estilo arquitectónico nacional holandés. Ya en el siglo XX, la arquitectura y el desarrollo de la ingeniería en Holanda comienza a tomar alto impacto a nivel mundial. Tanto es así que se comienzan a sentar las bases de lo que es la arquitectura moderna. Y un claro ejemplo de esto es Henrik Berlage, que a principios del siglo comienza a establecer una visión más racionalista del uso o la construcción de edificios o de locales plurifuncionales. Entre los años de 1920 y 1930, la arquitectura se convirtió en una de las formas de arte que se desarrolló dinámicamente. El país tuvo muchos grupos de arte que promovieron sus puntos de vista sobre el desarrollo de la misma y en particular sobre la arquitectura. Desde los años 60 y 70, la arquitectura de este país se ha asociado estrechamente con el diseño, y desde la década de 1980 hasta la actualidad, Rem Koolhaas y su oficina de arquitectura es la fuerza líder mundial que forma la nueva generación postmoderna de arquitectos holandeses. La arquitectura moderna en este país se caracteriza por una variedad de formas, practicidad, orientación ambiental y originalidad. Esto se aplica particularmente a proyectos individuales, aunque también es común verlo en aquellos que no lo son. Los arquitectos jóvenes tienen la oportunidad de experimentar en la construcción y expansión de las ciudades. El Estado ejerce su influencia en la arquitectura actuando como un cliente, y los últimos ejemplos que tenemos son el edificio modernista del Ministerio de Vivienda, Planificación del Espacio y Protección del Medio Ambiente, además del edificio postmoderno del Ministerio de Salud, Bienestar y Deportes, buscando así una identidad propia, dejando la creatividad y expresión como un símbolo de la arquitectura actual. Listo, una vez que repasamos la arquitectura de Holanda, vámonos con sus monumentos y edificios más representativos. El Palacio Real de Ámsterdam es nuestra primera parada. Este es uno de los 4 palacios de los Países Bajos, que está a disposición del monarca de los Países Bajos por ley del Parlamento. El palacio, con un estilo arquitectónico clasicista, fue construido como ayuntamiento de la ciudad durante la Edad de Oro neerlandesa en el siglo XVII. El edificio se convirtió en el Palacio Real del rey Luis I Bonaparte y más tarde de la Casa Real neerlandesa. Está situado en el lado del oeste de la Plaza Dam, en el centro de Ámsterdam, frente al Monumento de la Guerra y al lado de Nieuw Kerk. La construcción del palacio estuvo a cargo de los arquitectos Jacob van Cappen y Daniel Stalpaert, comenzando en 1648 y siendo inaugurado el 20 de julio de 1655 con un coste de nada más y nada menos que 8.5 millones de libras. El palacio fue restaurado entre 2005 y 2009. Desde el 14 de junio del 2009, el palacio está abierto de nuevo a los visitantes. La remodelación continuó entre 2009 y 2012, y ahora en la fachada ha recuperado el color blanco de piedra. Las Kubuswoning o casas cubo son un conjunto de casas innovadoras diseñadas por el arquitecto Piet Blom en 1984 y construidas en la calle de Overblack en Rotterdam. Blom giró 45 grados el cubo convencional de una casa y lo emplazó sobre pilares con forma hexagonal. Existen 32 cubos en total, unos junto a otros. Todas las casas están habitadas.
A menudo los dueños eran molestados por los curiosos que se acercaban, hasta que un propietario inteligente decidió abrir una casa al público y cobrar la entrada. La casa está decorada y terminada como una casa pues normal. Cada una de las casas se organizan en 3 plantas. En la baja está la entrada de la casa. En la primera está el recibidor, la cocina y el salón. En la segunda hay un dormitorio y un baño. Y la última planta es a veces usada como un pequeño jardín. La cocina está amueblada de forma normal, pero los techos y ventanas están planos con un ángulo de 45 grados. El área total del apartamento ronda los 100 metros cuadrados, pero una cuarta parte del espacio no es habitable por las escasas alturas bajo las paredes y techos angulosos. En 2019, The Art Cube se abrió al público. El cubo es arte en un lugar donde el arte y la arquitectura se unen, con este diseño de viviendas original, intacto. Esta casa cubo forma el telón de fondo para que los trabajos de varios artistas se inspiren. Mastoren es un rascacielos de 44 plantas y 165 metros de altura situado en Rotterdam. Fue diseñado por Dam y Patterns en colaboración con Odile Dek Benoit y es el edificio más alto de Holanda. Este contiene oficinas. El aparcamiento de la torre ocupa 10 plantas por encima del suelo y 2 plantas por debajo, con un total de 634 plazas. Mastoren tiene un ecosistema especial de calefacción y refrigeración que reduce las emisiones de CO2. El sistema usa la energía almacenada en su suelo. La construcción comenzó en octubre del 2006 y se completó el 9 de diciembre del 2009. Y por último, el Rijksmuseum, o en español, el Museo del Reino o Museo Nacional de Ámsterdam. Este está dedicado al arte, la artesanía y la historia. Posee la más famosa colección de pinturas del siglo de oro neerlandés, así como una rica colección de arte asiático y egipcio. El Rijksmuseum alberga todas las obras significativas de casi todos los grandes maestros neerlandeses del siglo XV al XVII. Cuenta también con pintores de otros países, así como numerosos dibujos y grabados de porcelana orientales, mobiliario y demás artes decorativas de pintura moderna y objetos del diseño del siglo XX. Sometido a largas y difíciles obras de reforma con un coste de 375 millones de euros, el museo reabrió sus puertas a todo público en abril del 2013. Así pues, terminamos este video de Camino a Qatar 2022 Holanda, o Países Bajos, en la cual repasamos su historia un poco en los mundiales y de esta naranja mecánica que nadie podía parar de la mano de Johan Cruyff. Además, vimos un poco de su historia y de su arquitectura para terminar con algunos edificios emblemáticos y monumentos representativos. Y también, si crees que nos faltó algo, no olvides dejarlo aquí abajo en la cajita de comentarios para que ya sea Alex o yo te estemos respondiendo o lo abordemos quizá en algún otro video. De igual manera te invito a que le des like al video, que lo compartas, que te suscribas y que actives la campanita para que no te pierdas de ningún tipo de video o de ningún tipo de contenido que estemos subiendo en cualquiera de nuestras plataformas. Recuerda que aquí abajito están las redes sociales de Aga, así como las de todo el equipo. Yo soy Alex y en nombre de Sebas te doy las gracias por acompañarnos en un video más. Nos vemos en la próxima.